Démosle. Se me cortó la luz, pero volvió enseguida, así que ya estamos. Ah, bueno. Suerte. No, estaba compartiendo cómo estaba quedando, Ok. pero no me termina de salir el print a mí. Ah, hay que ver tu asteroide, cómo está, a ver, qué tal. Acá. Y a ver el collision shape que tiene tu asteroide en en el mundo 2D del juego, digamos. Eh, 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 ac- Acá en el Stage 1. Acá. Claro. Bueno, después lo revisamos, pero tendría que mandarte un print, te tendría que salir Mm, cuando chocan los dos. sí, sí, ¿Vale? sí. ¿Y no te está saliendo? No, Ok. Voy a. mientras tanto le dejo para que siga compartiendo usted Sí. y lo vamos viendo. Ok. Aunque es posible, porque todavía la nave tiene la advertencia que no tiene un collision shape, pero debería colisionar con el área que está encima, nada más. No sé qué estaría pasando. No, debería colisionar con el área, exactamente. Ya les comparto aquí la ventana. Em, Sí. Después igual vemos unos tips de debugueo y con eso lo sacas al toque. Eso es otra cosa que tiene interesante, como ya está todo integrado. Hasta la sesión de debugueo está bastante bien pensada, entonces ahí puedes ir traqueando fácil qué es lo que te está pasando. De una. uf, bueno, me dan un segundo porque no guardó lo último, estoy agregándolo. Y aquí deberíamos estar funcionando, así que vamos a compartir directamente eh, pantalla. Y tiene razón que tampoco me está. Ok. Bueno, tampoco me está enmarcando, ¿eh? Así que ya vamos a revisar a ver qué es lo que qué es lo que está pasando. En las colisiones también tenemos, permítanme que yo necesito, disculpen con con el corte de luz, se me fue todo medio. Ok. Se me desordenó un poquito todo lo que lo que tenía. Y aquí. Pantalla 2, ok. Estamos bien. Y no deberíamos tener mayores problemas, ¿eh? Debería estar todo correctamente, a menos que algo haya salido mal, que algo nos esté faltando. Eh, y asteroides es un área 2D también. Vamos a hacer una cosa. Bueno, esto está en nave y si todo funciona correctamente. Cuando esta nave
choque con el otro, debería indicarnos acá, salir el mensaje y no nos está marcando. Algo nos tiene que haber faltado. Nave. Ah, ok, a ver. No, porque esto ya está creado. Voy a eliminarlo por si acaso. Voy a instanciarlo nuevamente por si no debería ser eso. Ok, y lo vamos a poner por acá, sea más rápido. No está instanciando. Ok, vamos a revisar a ver qué es lo que nos está sucediendo. Monitoreable, colisión 1-1. Estoy solo revisando. Ah, mi colisión 6 no estaba dentro. Ok, ahora sí. Ok. Una cosa para que te fijes, Alejandro, es que fíjate cómo está armado tu árbol, ¿sí? O Sí, sea, lo ok, tengo bien armado. ok, lo tenés bien armado entonces. Ok. Porque si el collision shape tiene que depender del área 2D para que él sea el área el que encuentra, ¿sí? Y vos tenés que elegir tu área 2D, estamos hablando de la nave, ¿ok? Para que en el nodo, o sea, en la parte de señales, conectes tu señal con el código que está dentro de nave. ¿Ok? Entonces, esa señal, en realidad esa señal va para todo el mundo, ¿sí? Solo que yo la conecté a una función en particular. Pero yo podría de alguna manera, ya vamos a ver, crear mis propias señales o escuchar todas las señales, porque esta señal es como que se grita a todo el mundo. Y es fantástico lo de las señales y es fundamental aprender a manejarlas porque esto es lo que nos va a dar la libertad de entender lo que pasa en el mundo alrededor del cual estamos, o el mundo que estamos creando para nuestro juego. Las señales son la base de toda o sea, no, los nodos son la base de la programación en JavaScript, pero las señales son el gran invento de Godot para poder eh, detectar las distintas cosas que suceden, ¿ok? Si no, después me pasás el código o ahora terminamos un par de cositas y podés compartir y vamos revisando juntos eso que estaban haciendo recién con Matías. Ok, Pero si nosotros ejecutamos lo pongo en pequeño, fíjense cuando choca, aquí me dice colisionamos con asteroide 1 porque yo puse mi print que dice colisionamos con, coma, y el nombre del área que recibió, porque aquí se recibe el área que entró en este área, porque yo lo que estoy haciendo acá es detectar un área que entre dentro de este área que acabamos de crear. Si nosotros hubiésemos elegido, por ejemplo, este body, si yo podría crear una señal para preguntar si hay otro cuerpo, como un body, que entre aquí. Entonces aquí lo que recibe es un body, que es un tipo no de 2D. ¿Ok? Y eso se lo podemos dar a un montón de objetos. Por ejemplo, al character body. Pero no es lo que nos interesa. Acabo de crear una señal que ahora no la quiero y esto es fundamental que cuando yo ya no voy a usar una señal, no la elimine, no elimine el código solamente, sino que venga aquí y clic con el botón derecho desconectar, ¿sí? O seleccionan y tienen el botón acá desconectar. Desconecto, tengo que asegurarme que se desconecte la señal, si no sigue funcionando. Y después sí puedo eliminar el código que no voy a utilizar. Pero básicamente lo que está haciendo es esta señal, me está indicando ahora que otra área entró y con este dato de aquí puedo saber el nombre del área, ¿sí? O sea, puedo identificar exactamente quién fue el objeto que entró a esta área que yo creé para nave. O sea, yo a nave le creé un área y puedo detectar cuando hay otra área que entró dentro de ella. ¿Ok? Después cuando veamos las balas y los disparos y todo eso, vamos a ver por qué era importante tener
un área 2D para detectar los objetos y no hacerlo directamente sobre Character Body. Pero hasta acá tenemos y el objeto aparentemente colisiona. Así que lo que podríamos hacer, yo lo voy a hacer de una manera un poco brutal, después lo vamos a ir mejorando, pero una manera brutal. Fíjense que esta es mi nave. Y tengo acá una explosión muy básica, ¿sí? Podemos tener una un poquito más grande. Voy a poner la explosión en el mismo lugar que la nave. Fíjense que lo único que hice fue poner es un punto blanco, básicamente. Vamos a ver luego cómo se hace eso, cómo se mejora esto, pero por ahora puse un punto blanco. Se llama explosión. Y lo voy a ocultar. Entonces, en mi código, fíjense que esto es lo mismo que hicimos, ¿sí? Un spray 2D con un punto blanco. Pero esto de acá activa o desactiva la visibilidad. Eso yo lo voy a esconder. Y en el código, aquí, en vez del print, ¿sí? Voy a eliminar este print, o lo vamos a dejar, lo voy a comentar, lo voy a dejar para otra ocasión. Y lo que voy a agregarle aquí es lo siguiente. Le voy a agregar voy a hacer que el objeto de explosión se ponga ahora visible. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago referencia a los distintos objetos que están dentro de mi árbol? Por ejemplo, explosión. La manera más sencilla es, le doy un clic a explosión y arrastro sobre el código. Con lo cual me escribe acá pesos, explosión. Y esto ya está haciendo referencia a este objeto que se llama explosión. Esta es la forma más sencilla. No es la mejor ni la más ordenada. Pero yo ya con esto tengo acceso a mi objeto de explosión. Así que luego le pongo punto visible, que es una propiedad visible, igual true. Y solo con esa línea tengo que cuando detecte la colisión, pondrá que se vea la explosión. Si yo le doy F5, explotó la nave. Ahora esto lo puedo mejorar, ponerle no sé, ¿qué le podríamos poner? Una animación, fuego, que desaparezca, que el blanco aparezca y se achique y se desarme. Puedo hacer muchas cosas, puedo armar toda una película a partir de eso, solo con el código podríamos hacerlo. En este caso, lo único que nos interesa es saber que, bueno, que que aparece la explosión ya me indica que me reventaron, sería. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que nuestro juego ya detecta las colisiones, tiene asteroides, detecta las colisiones. Lo que necesitamos ahora es más de estos asteroides. Primero, necesitamos más de estos asteroides. Y segundo, lo otro que necesitamos es que esos asteroides sean muchos y que aparezcan de la nada, al azar, y que luego, cuando lleguen al final, se vayan, desaparezcan. ¿Sí? O sea, necesito un poco de azar aquí o de un azar procedimental, vamos a decirle, porque lo que vamos a hacer es generar procesos para que estos asteroides vayan apareciendo en mi pantalla y desapareciendo cuando ya no los necesitamos. Después nos encargaremos de explosiones, animaciones, pero ahora yo lo que quiero es que esto aparezcan todos los asteroides y me generen un peligro para que yo pueda empezar a jugar. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer eso? Y eso es hasta donde vamos a llegar el día de hoy. Vamos a escribir todo el código que queremos que me genere para este juego, ¿sí? Estoy buscando mi código. Ok, bueno. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es, vamos a crear un código en el nivel, porque no quiero que esté ya el asteroide acá, de hecho lo voy a eliminar, ¿sí? Lo que yo necesito acá es que estos asteroides empiecen
a aparecer, ¿sí? Y que pueden ser uno, dos, tres, muchos, ¿sí? Pero que ya no estén fijos, sino que aparezcan y desaparezcan también. Entonces vamos a ver eso, cómo hacer aparecer una escena que no la tengo cargada, cómo la hago que aparezca y cómo hago luego que desaparezca. Que aparezca una escena significa que se sume a este árbol de tareas. Y como eso es parte del código, a nivel uno le voy a agregar un script. ¿Ok? Le agrego a nivel uno un script. Le pongo el mismo nombre. Extensión GD. Ok. Ya tengo mi script para mi asteroide. Sí, voy a borrar esto, todavía no me hace falta. ¿Sí? Y aquí voy a empezar a hacer, a crear todas las escenas de todos los asteroides. Una de las cosas que voy a necesitar crear para mi escena es, vamos a leer, a cargar en memoria un asteroide para después repetirlo. Pero vamos a tener uno ya cargado para que no se demore en la carga. ¿Cómo se hace para cargar? Definimos una variable, ¿sí? Por ejemplo, asteroide, ¿sí? Asteroide escena, le voy a poner yo, porque este no es el asteroide que va a aparecer en la pantalla, sino es el asteroide que yo voy a leer solo la escena del asteroide para tenerla lista para ponerla en cualquier momento. ¿Ok? Entonces creo una variable que haga referencia a esa otra, que es el asteroide uno y voy a usar un método que se llama preload, o sea que lo lea con anterioridad. ¿Ok? Y lo que yo quiero que lea con anterioridad es la escena asteroide uno. Fíjense, res, eh, que hace referencia a la raíz de nuestro proyecto, ¿sí? Y dentro una escena llamada asteroide-1.tsc, que es este que creamos nosotros acá. ¿Sí? Entonces tiene el camino, la ruta exacta, hasta el archivo que tiene que hacer un preload. Entonces con esto lee y deja en memoria, listo para ser usado. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar un nodo nuevo eh, que no es muy útil porque se puede hacer de muchas maneras, pero no soluciona para hacerlo gráficamente y para que sea fácil. Vamos a poner un reloj que cuente y que cada tantos segundos agregue un asteroide, que vaya contando los segundos y vaya agregando un asteroide a mi imagen. Por ejemplo, uno cada segundo. Entonces, le voy a agregar a mi escena de nivel, le voy a agregar un reloj. Este reloj, timer, su nombre, fíjense que es un objeto que está por fuera de todos los tipos de nodo. ¿Sí? De hecho, cuando lo creo, instancia solo a Node, pero no instancia Node 2D, no tiene un canvas item, no tiene un montón de cosas. Tiene solo de nodo porque todos nuestros objetos, perdón, todos nuestros nodos dentro de nuestras escenas dentro de Godot heredan de Node solo para esta estructura de poder estar acá. Y este objeto timer, perdón, tiene algunos datos acá, algunas propiedades. Por ejemplo, el white, cada cuánto va a contar. Le vamos a dejar que cuente una vez por segundo, después lo ajustaremos. Si tiene que hacer un solo disparo, o sea, un solo conteo, o si tiene que reiniciarse, iniciarse automáticamente, ¿sí? Tiene varias propiedades, poquitas, pero son bastante simples. Lo que vamos a hacer es ponerle en AutoStart. O sea que apenas inicie la escena, este reloj empieza a contar segundo por segundo. ¿Y cómo va a ser para avisarnos que ya contó? Lo mismo que los otros con su señal que es timeout. Entonces, selecciono timer, en el inspector pongo en AutoStart y en nodo, donde veo las señales, voy a voy a conectarme a la señal de timeout. ¿Sí? Lo voy a hacer dentro de nivel 1. Quiere decir que este reloj le va a avisar
a nivel 1, fíjense que acá ya agregó la función, le va a avisar cada vez que termine de contar un segundo. Esto cuenta por milisegundos. Entonces este reloj me mantiene avisándome, pasó un segundo, hey, pasó otro segundo, hey, pasó otro segundo. Y cada vez que avise, lo que yo voy a hacer es instanciar un asteroide. Y lo vamos a instanciar en un lugar cualquiera. ¿Sí? Entonces, acá estamos acelerando esta parte porque ya vamos entendiendo algunos conceptos y lo vamos a hacer igual de una manera muy sencilla. Hay muchas maneras de instanciar un objeto. Nosotros lo vamos a hacer de una forma que no es ni la mejor ni la peor, sino que es la que quiero enseñarles nomás ahora. Voy a crear una variable para este objeto instanciado, ¿sí? Asteroide, como al otro le habíamos puesto asteroide escena, a este le vamos a poner asteroide nodo, ¿sí? ¿Ok? Le vamos a decir asteroide nodo. ¿Y a quién es, qué contiene este asteroide nodo? Este asteroide nodo es del tipo asteroide escena, ¿sí? Es el mismo tipo de arriba, punto, instantiate. Lo que estoy haciendo con este instantiate, estoy instanciando este objeto que acaba de leer, que es esta escena, la estoy instanciando en una variable nueva que se llama asteroide. ¿Ok? Quiero ver si estamos grabando porque como hoy se detuvo la grabación. Un minuto, por favor. Sí, estamos grabando. Quería quedarme tranquilo con eso. Ok. Entonces, con esto instancié este objeto. Volvemos otra vez. Esta es una escena que la voy a leer y la voy a guardar en la memoria. No la mostré todavía. Ni la instancié, ¿sí? O sea que solo la tengo leída como para tenerla a mano, digamos. Para hacer referencia también a ella de manera rápida a través de esta nueva variable. Y aquí, cada vez que el timer haga un conteo, o sea que cuente un segundo, instancio en una variable, instancio ese objeto. Pero le tengo que decir también en qué posición quiero que aparezca, ¿sí? Porque cuando lo instancio, lo que hago es agregarlo a al árbol al árbol de mi escena, ¿sí? Al árbol de escena. ¿Cómo puedo ver eso? Esto solo entre paréntesis, no hace falta que lo vean, lo vamos a repetir. Fíjense cómo yo sé que está instanciando, porque yo cuando me voy aquí a remoto, puedo ver todos mis objetos. No lo está instanciando todavía. Ya vamos a ver qué. Algo no me está faltando todavía. Ok, vamos. Claro, perdón. Fíjense esto, yo los estoy instanciando, pero sigo sin verlo, porque solo lo instanció en la memoria. Nos está faltando una línea más, que es la siguiente línea. La línea es add chill, ¿sí? Asteroide. Asteroide no. Fíjense, acá leí la escena y la tengo en memoria, no está instanciada. Acá la instancié y recién acá la agrego a mi escena. Entonces ahora sí, si yo ejecuto esto y me fijo en el remoto, fíjense, asteroide 1, asteroide, y cada segundo va a ir agregando un asteroide nuevo. Y se van a hacer muchos asteroides porque va agregando uno cada vez. Y le agrega este nombre, se lo pone automáticamente y lo que hace referencia es a el orden en que lo fue creando nada más. ¿Sí? Entonces está agregando un montón de objetos. Yo no los veo acá porque en realidad los está poniendo arriba. Fíjense que ahí, aquí aparecen y como tienen velocidad también se van. Entonces lo siguiente que necesitamos es que aparezcan en un lugar un poco más visibles. ¿Ok? Entonces le vamos a dar visibilidad.
¿Cómo le vamos a dar visibilidad? Vamos a poner una posición que aparezca en una posición. Entonces le vamos a decir que asteroide nodo punto position, perdón, position. Ya les explico por qué no me aparece. Mire, una cosa que vamos a hacer que es decirle aquí que esto es un tipo de objeto en particular, que en este caso es eh, una escena. Y es una escena De tipo nodo 2D ya te tipo va. nodo. No, no es de tipo área 2D, pero podemos decir que es eh, Cualquiera de las dos, nodo 2D o área 2D, te va a va a dar las tomar cualquiera de propiedades los que dos. vos Ok, necesitas. ok, entonces le vamos a decir, para hacerlo más fácil, no de 2D. ¿Sí? No de 2D. Lo pone en verde, me indica ahora que este objeto es del tipo no de 2D. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué le indico exactamente de qué se trata la instancia que estoy creando, el tipo de variable donde voy a instanciar el asteroide? Lo hago para que cuando yo escriba acá asteroide, nodo, y ponga el punto, me aparezcan las opciones que necesito, por ejemplo, de position, para que no tenga que escribirlas. No es necesario porque Godot automáticamente va a detectar de qué se trata esto y va a convertir esta variable en ese tipo de nodo, pero al agregarlo yo a mano, o sea, en el código, lo que logro es que me aparezcan las propiedades aquí y sea más fácil para mí editar, ¿sí? Y position dijimos que era un objeto, perdón, una propiedad del tipo vector. Entonces, tenemos aquí dos valores y voy a poner, por ejemplo, 100,100, ¿sí? O 100,50 voy a poner acá. Solo dos valores que son X e Y. Pero tengo que indicarle que lo que le estoy por pasar a position es vector 2. A diferencia de lo que hacíamos hoy más temprano, que hacíamos que asteroide nodo punto position y poníamos punto X, y entonces aquí sí yo puedo darle un valor numérico directamente. Pero como voy a pasarle ya las dos coordenadas X e Y, lo pongo como vector 2. Y esta es la forma correcta. O sea, si no ponen vector 2 no va a saber interpretar de qué se trata lo que le estoy pasando. ¿Sí? De esta forma voy a ejecutar, ya les vuelvo a mostrar el código para aquellos que lo están haciendo. Aparecen, miren, aparecen en esa posición y se van moviendo. ¿Por qué se van moviendo? Porque cuando nosotros creamos la escena le dijimos que tenga un movimiento hacia allá. Entonces, esto va moviéndose hacia allá. Pero aparecen todas en el mismo lugar. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar esa posición y hacer que aparezcan eh, primero que aparezcan fuera de la pantalla, o sea, más allá del tamaño que teníamos en la pantalla tiene 320, así que vamos a ponerle que aparezca, por ejemplo, en 360. Si yo pongo 360 ahora, están apareciendo fuera de la pantalla y luego aparecen ya con el movimiento. Van apareciendo solo porque están moviendo. No se olviden que lo estamos poniendo en el mismo lugar, así que todos aparecen cada segundo en el mismo lugar. ¿Qué hacemos entonces ahora? Bueno, variemos estos valores. El 360 estará bien, pero variemos el 50 y pongámosle un valor al azar. ¿Sí? Podríamos poner aquí dentro eh, Randy Runs, vamos a poner, ya les explico esta función. Randy Runs es un número al azar, RND que es al azar, del tipo integer, ¿sí? Y que los números esos al azar que va a tomar los va a tomar de un rango de valores. Y ese rango de valores es desde, por ejemplo, desde 0 hasta 180. ¿Por qué desde 0 hasta 180? Porque nuestro proyecto, nosotros definimos, ¿sí? Aquí en Windows, definimos que en el eje Y
tiene 180. Entonces yo quiero que aparezcan los asteroides, que varíe, que aparezcan todos en 360 en el eje X, pero en un rango entre 0 y 180 en el eje Y. Ejecutemos esto. Apareció uno, apareció. Ya empiezan a aparecer en lugares diferentes de la pantalla. ¿Sí? ¿Ok? Y ahí uno me tocó, cualquiera que me toque va a detectar la colisión. ¿Ok? Ya continuamos. Sí, ahí también agregar que Godot tiene un montón de funciones para agregar aleatoriedad, sería en español, Sí. aleatoriedad a las cosas, porque bueno, en un videojuego si es todo predecible, medio que por ahí no es del todo divertido, entonces agarra y tiene un montón de métodos pseudo aleatorios que te agregan esa randomicidad que necesitas a veces. Por ejemplo, si viene acá, Juan agarró, le puso un random al rango de posiciones en I en el que pueden ser spawneados los meteoritos, los asteroides. También puede randomizar un montón de otras cosas, como por ejemplo el tamaño, que sea más grande o más chico el asteroide, o también el tiempo en el que salen. Como acá están clavados a un segundo, todos salen a un intervalo exacto, pero por ahí puedes achicar entre medio segundo y un segundo y medio, entonces vas a tener asteroides que salen más pronto y otros que salen más tarde y así, ir jugando. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a mostrar una cosa, a propósito de lo que dice Matías, voy a mostrar una cosa cortita de cosas que podríamos ponerle como aleatorios, ¿sí? Vamos a hacer, voy a mostrarle una función más y luego vamos a poner esto aleatorio, un poco más complejo, para que ustedes también tengan como tarea. Una cosa que yo puedo hacer es que cuando terminé de colocar el asteroide, puedo ponerle que el time, que estaba cada un segundo, varíe. ¿Cómo hago otra vez? Pero para empezar, para hacer referencia al timer, arrastro aquí. Y le digo que al timer, punto ¿qué es? Punto white, que es el tiempo que espera, ¿sí? Fíjense que acá es white time, espera un segundo. Y que ahora le voy a decir que al tiempo le asigne un valor que sea aleatorio. ¿Ok? Eh, le voy a decir del tipo F, o sea, rank F, porque quiero que sea float, del tipo float. Y que sea un número, lo podemos dejar tal cual está. Porque lo que va a hacer, lo que hace cuando se generan los números aleatorios, se generan un número entre 0 y 1. ¿Ok? Y normalmente yo aquí multiplico por algún valor para poder alcanzar, si quiero, de 2 dígitos, de 3 dígitos. Lo multiplico por 10, por 20, porque es un número muy largo aleatorio. ¿Sí? ¿Ven? Fíjense que aquí les dice que retorna un número de tipo float en un valor que va entre 0,0 y 1,0 inclusive. ¿Ok? Y les pone un ejemplo. Es un número muy largo, 0,3756. Y cuando yo quiero obtener, por ejemplo, un número que vaya entre 0 y 500 y 1000, por ejemplo, lo multiplico por 100. Perdón, lo multiplico por 1000. De esa manera obtengo distintos valores. Pero si yo esto lo dejo como está, me va a generar un número entre 0 y 1, que es el valor que necesito aquí en milisegundos. Perdón, en segundos. Está puesto en segundos eso. Eh, recordame, tengo que poner en milisegundos. Bueno, acá podemos verlo. Sí, es en segundos el En tiempo. segundos está Y bien. también como está RANDF, tenés RANDF-range para Sí. poner en un rango aleatorio Claro. también. No, pero ahí lo dejamos en milisegundos. Quiere decir que cuando ustedes ejecuten, aparece uno, aparece otro, ahí aparecieron medio seguidito, por ahí demora.
sea, algunos van a demorar un segundo y otros van a aparecer un poquito más rápido. ¿Ok? Después tendrán que ver qué tan rápido quiero que aparezca, porque esto sería quizás imposible de pasar. Entonces, podríamos usar como igual que este Randy Range, podríamos usar un Run F Range también y decirle entre 0, 0.0 y, no, vamos a decirle, por ejemplo, acá 6 y entre 1.0. O sea, nada va a demorar menos de 7 milésimas. Entonces ya tenemos, hay una variación, pero no aparecen tan seguidos, ¿sí? Sí, podríamos poner. Entonces, como dice Matías, pueden ir jugando con varias cosas para que sea como aleatorio. El último dato que me interesa que sepamos y agreguemos acá dentro de esto random. Voy a irme a mi objeto, que es el asteroide, y voy a mirar el código de mi asteroide. Y en el código nosotros acá tenemos la velocidad. Cada vez que yo quiero variar la velocidad, la cambio acá. Pero yo le voy a agregar una instrucción acá adelante, que es la siguiente. Dice export. Fíjense que cuando yo escribí export delante de la variable de velocidad, automáticamente apareció acá en el inspector la velocidad. Antes no estaba. Y ahora aparece aquí y yo puedo determinar esa velocidad desde el inspector. Eso es fantástico. Pero además de eso, voy a grabar esto. Además de eso, ahora en mi otra escena, aquí donde yo llamo a la instancia, puedo hacer otra cosa. Puedo hacer que asteroide punto. Ups, ¿por qué no me aparece que me equivoqué? Ah, perdón. Sí, está bien. Me quise adelantar acá algo y ¿Qué necesitabas hacer, Juan? quiero hacer referencia a velocidad para poder llamarlo. ¿Por qué no puedo? Bueno, acá Porque ahí tendrías que crearlo como class name, ¿viste? sí, A tu asteroide. pero tengo Entonces que, claro, porque ahí, todavía no está instanciado y si no tengo que buscar cómo claro, se porque ahora lo llama. toma como que es tipo no de 2D y no de 2D no Sí, tiene velocity. ok. Entonces vamos a hacer una cosa. Bueno, primero, el export me permite que aparezca aquí en el inspector, lo cual es un poquito más sencillo. Pero lo que vamos a hacer es que cada vez que esté listo este asteroide, ¿sí? Acá donde dice ready, o sea, cada vez que se instancie y se ponga en funcionamiento este asteroide, yo quiero que velocidad se modifique. Entonces aquí voy a poner velocidad igual randy, ¿sí? ¿Cuál es? Ahí vamos a poner un rango, randy range, ¿sí? Y que vaya entre, por ejemplo, entre 30 y 80, para que no nos compliquemos tanto en esto. Entonces, fíjense que a la instancia, perdón, al objeto asteroide le agregué que la velocidad sea al azar en el código mismo del asteroide. ¿Cuándo? Cuando inicia, cuando se pone listo. Quiere decir que ahora nuestra nave, cada vez que instancie a un asteroide, ese asteroide al instanciarse también va a crear una velocidad al azar. Vamos a verlo cómo funciona. Fíjense cómo ahora distintos asteroides van a distintas velocidades. ¿Ok? Entonces yo puedo jugar a esquivar. Y acá tendré que ver algunas cosas que ya tienen que ver con la jugabilidad. Vamos a hablarlo la semana que viene. Pero tendré que ver qué es mejor para que se juegue. Pero por ahora nuestro juego ya tiene una cierta aleatoriedad. O sea, que, que no va a ser el mismo cuando yo lo ejecute que cuando ustedes lo ejecuten. ¿Sí?
tendré que ajustar. Ese asteroide, por ejemplo, está muy lento, el otro puede estar muy rápido. Puedo ajustar eso y hacer que mi juego funcione mucho mejor. ¿Ok? Claro, por eso hay una analogía que se dice que desarrollar, bueno, medio que desarrollar software en general, no se parece a lo de a un trabajo de un químico que mezcla proporciones exactas, así, de un fluido con otro solvente y te sale tanto de peso, ¿no? Se parece más al de un cocinero que va probando esto, saca lo otro. Por eso acá lo importante es la velocidad de iteración que tenés. O sea, qué tan rápido podés ponerlo de tu cabeza en la pantalla. Y nada, Godot y medio que casi todos los entornos de desarrollo actuales te permiten eso, iterar rápidamente. Entonces haces esto, lo que se llama un desarrollo eh, incremental. Exacto, que es lo que estamos intentando. Fíjense que dijimos, bueno, hagamos un juego de asteroides. Y con poco ya tenemos, ya sabemos que hay un juego de asteroides posible, ya tenemos asteroides, ya tenemos la idea principal funcionando. Y después de esto diré, bueno, mira, ya que no funciona, vamos a tener que ponerle más asteroides, menos asteroides. Después diremos, bueno, necesitamos naves que avancen. Pero prácticamente todo lo otro que viene ya está escrito y ya lo tenemos listo. Podríamos poner naves. Cuando nosotros disparemos a los asteroides, ya vamos a poder poner también naves que nos disparen a nosotros. Podemos hacer absolutamente todo. Casi que tenemos el código completo de un juego funcionando, ¿sí? La idea es que ustedes puedan desarrollar alguna aleatoriedad más, que se fijen, por ejemplo, tamaño. Podríamos poner aquí algo del tamaño, ¿sí? Podríamos poner que sea aleatorio el tamaño con asteroide nodo.scale, que es el valor de la escala y que les va a determinar el tamaño. También algunas funciones podemos poner dentro del asteroide que cada vez que se cree alguien haga algo diferente. Entonces, los insto y les invito a que modifiquen esas cosas, que jueguen con esos valores y traten de hacer hasta lo que tenemos un poquito más jugable, mejor. Y, y nada, y nos mostremos la semana que viene el resto de los desarrollos. ¿Ok? Claro, eso es lo interesante para mí, que así como Ale mostró su laburo, el, el resto se anime y el sábado que viene traiga su juego en el punto que sea que esté y vamos viendo cómo lo van trabajando y también pueden ir agregando cosas por fuera, por ejemplo, si quieren que tenga un rayo láser para disparar o algún proyectil, o si puede tener, por ejemplo, un escudo protector, eso lo van decidiendo y probando ustedes. Lo interesante es que prueben. ¿Ok? ¿Qué les pareció hasta acá? No sé quién es, además de Matías y Alejandro, si hay alguien más. Bueno, Alejandro, por favor, también no me Ahí cuenta. preguntaron cómo sigue el cronograma del curso. Eh, este es el tercero que tenemos. Nosotros teníamos planificado 4 sábados, por eso yo le agregué una hora porque se nos estaba haciendo poco, pero lo más probable es que hagamos más sábados. Vamos a llegar hasta terminar esto que nos habíamos propuesto. Este para mí también es una etapa de testeo de un taller para ver cómo ajustarlo, cómo hacerlo más interesante y también para saber cuánto tiempo necesitamos para desarrollar un pequeño juego. Entonces, al menos van a continuar el resto de los sábados, 2 sábados más seguro, para que terminemos un juego. Y si necesitamos un juego un sábado más, vamos a estar dispuestos. Este taller es solo impulso mío y el apoyo enorme de Matías. La UTN nos da el marco para que podamos, para que ustedes también tengan una certificación, pero este es un impulso nuestro eh, que, que queremos hacer que queremos hacer desde cero, porque si esto funciona, seguramente en algún momento podremos hacerlo un poquito más formal y cobrar sueldo también, por supuesto, pero por ahora lo manejamos nosotros, así que
Si ustedes están de acuerdo y después de que terminemos este juego quieren seguir un poquito más, podemos seguir o podemos armar, si Matías se copa y se suma, podríamos armar un taller constante de desarrollo de juego y juntarnos a debatir sobre en qué etapa estamos, mirá, estoy haciendo esto, porque yo puedo saber, yo sé un poco de programación. O sea, sé bastante de programación, sé un poquito de Godot, Matías sabe más de Godot, pero después de las ideas y de los desarrollos de un videojuego, las experiencias son totalmente dispares y puede haber gente que tiene mucho, esto pasa mucho en los videojuegos, puede haber gente con mucha experiencia y eso siempre ayuda, por supuesto, pero siempre aparece alguien con una idea revolucionaria que cambia la industria de los videojuegos y se vuelve millonario. ¿Cómo no puede? Quizás salga de aquí, de estos mismos talleres, alguna gran idea que nos permita a todos crecer y avanzar en esto. Así que podríamos dejarlo abierto si funciona luego, dejarlo abierto para que sea un taller donde nos mostremos las cosas y armemos una pequeña comunidad de desarrollo. Matías, yo no sé si hay alguna comunidad pequeña aquí en Chaco, en Resistencia o en el Chaco, de desarrolladores que esté en funcionamiento y que esté activa. Eh, que yo conozca así formalmente, no, pero está este grupo de WhatsApp donde estamos todos los egresados de Pixel Lab, del informatorio, Claro. del curso de Omar, pero por fuera de eso no sé, creo que no hay tal cosa como... Sí sé que hay comunidades en ciudades más grandes, hay en Rosario, en Mendoza, en Buenos Aires, dos, tres. Bueno, quizás podemos Y nada, comenzar también salen juntadas y todo eso. Y en el ámbito local acá hay un chico que se llama Matías Miró y el hermano, no me acuerdo cómo se llama ahora, que ellos trabajan en provincia o algo así, siempre están impulsando actividades, que consiguen, por ejemplo, lugares ¿cómo se llama? El centro cultural, la Casa de las Culturas. la Casa de las Culturas, sí. Claro, consiguen lugares y ahí hacen charlas, exposiciones, llevan consolas, llevan aparatos de realidad virtual y nada, bueno, generan un poco ahí de movimiento, digamos. Bueno, podríamos comenzar una pequeña comunidad UTN y después sumarnos a otras, quizás. Pero hacer algo pequeño también hace que funcione un poco más sencillo, más rápido. Ahí Gabriel dice que podríamos seguir con 3D después, una vez terminado el 2D, que él estaba queriendo hacer un entorno 3D. Bueno, pero Comentó en el grupo la otra vuelta. ok, ok, podemos hacer, pero le vamos a dar una vuelta y vamos a hacer como un taller abierto, más que como un curso, un taller abierto. Yo no tengo mucha experiencia, o sea, sí tengo experiencia en 3D por fuera de Godot, pero no en Godot. Tengo muy poca experiencia en 3D en Godot. Pero podríamos preparar algo y armarlo más como un taller abierto que como un curso. Yo quería comentar lo que había comentado usted, que podíamos conversar un poco sobre lo que estábamos pensando del tema de los diseños, de cómo nace el querer hacer un juego, porque eh, aunque nos estamos pasando de hora, pero bueno, eh, mi, yo siempre quise hacer un juego, quise aprender a desarrollar un juego y hace unos años conocí Calabozos y Dragones y aprendí a jugar y eso me inspiró a escribir las historias de mis personajes y es por eso que mi gusto por el RPG y eh, el desarrollo de las historias me lleva a hacer un RPG táctico o querer hacer un RPG táctico porque uno al crear una historia ya crea el mundo, crea los personajes, les tiene que dar los objetivos y todo esto. Y se me hizo muy buena idea pasarlo crear un mundo y poder pasarlo a juegos y crear mi propia historia, digamos, a partir de ese mismo mundo.
y en lectura que comentaron en su momento, y me gustaría poder leer bien, por ejemplo, las sagas como eh, el... Un segundo. Sí, sí. No es no es el Altar de las Tormentas, la saga, sino que tiene otro nombre que es de El Brandon archivo de las Sanderson, El tormentas. Archivo de las Tormentas, o La Herejía de Horus, cosas así, que son muy de hoy en día, y pueden inspirar mucho o sea, dan mucho para inspirarse en juegos, además de los clásicos como El Señor de los Anillos y esas cosas. Eh, También yo, por ejemplo, hoy en día es muy sencillo, por ejemplo, hacer música con el tema de la IA, estudiando muy poquito, salen cosas muy interesantes porque sabiendo, por ejemplo, un poco de tonos, un poco de ritmo, esas cosas, y teniendo en claro qué es lo que uno quiere sacar, salen cosas muy interesantes. Yo en 3 4 días tengo 20 temas que pueden crear un abanico de situaciones en las que pueda necesitar ese tipo de música específico, por ejemplo. No deja de ser IA, pero yo no sé hacer música, entonces cubro mis debilidades con eso. Y después hay muchos desarrolladores en YouTube, como pasó Matías, que pasó Game Maker Toolkit, Guinchu, Alba Majo, que son españoles, y Alba Majo es un ejemplo que se pasó a Godot directamente, que le gustó mucho el motor y está trabajando directamente en Godot. Y nada, yo, por ejemplo, cuando el profesor dijo, vamos a hacer un juego de naves, que esto y lo otro, agarré, me descargué, por ejemplo, un emulador Sega y busqué juegos de naves para ver qué podía hacer, cómo lo podía hacer, cómo son eh, cómo son las mecánicas, esas cosas, el buscar y y el tener las ideas o encontrar unas mecánicas para poder, no sé si innovar, pero por lo menos copiar algo de ahí. Sí, mira, quiero decir unas cosas con respecto a lo que es el aprendizaje de cualquier... eh, a ver, tengo tres elementos, voy a tratar de ordenar los pensamientos. Hace poquito escuchaba a un diseñador de videojuegos que decía que diseñar un videojuego no es como la industria de las películas, o sea, que no tiene nada que ver con escribir historias, y yo creo que está totalmente equivocado que escribir un videojuego, los videojuegos que triunfan, triunfan por dos cosas. Primero, alguna mecánica adictiva que haga que vos te quedes pegado al juego y que no te vayas de ahí. Esas mecánicas están medianamente estudiadas y se hacen específicamente para atraparte y dejarte ahí. Pero los que más perduran, sobre todo en el tiempo, son aquellos que pueden contar buenas historias. O sea, que contar historias es fundamental. Y en el asunto este de contar historias, se puede aprender de muchas maneras. Pero si tu juego es solo de nave y no cuenta una historia, no, ya vamos a llegar a eso también en el taller, no va a tener mucho sentido. Hay que contar algo, la gente quiere escuchar historias porque la oralidad, esto de transmitirse una historia unos a otros, lo tenemos tan metido en los genes, en la evolución del ser humano, que siempre lo buscamos. Los niños disfrutan y se duermen con una historia o con un cuento, por eso existen los cuentos clásicos. Entonces, hay una cosa sobre contar historias que es fundamental y que les recomiendo que si pueden aprenderla por fuera también, lo refuercen. Y quería decir eso de las historias a propósito del uso de las guías para las tareas creativas. Yo entiendo que la música no sea lo tuyo y uno se mete y puede hacer cosas básicas, no demasiado elaboradas, pero que parecieran muy elaboradas y que te sacan del apuro y les recomiendo que lo usen. Lo mismo para la programación guiada con una guía
O sea, que una guía que los ayude a programar ahorra muchísimo tiempo y sirve mucho, pero hay que decir algo sobre las guías. Primero, es que las guías son una herramienta de apoyo para el trabajo y saben un montón de cosas más que nosotros, pero nosotros tenemos que saber qué preguntarles. O sea, yo no puedo estudiar con una guía o aprender algo con una guía que yo no sé que lo quiero aprender. ¿Sí? Hay que ir guiando a esa guía para que te ayude. Y para la creación, o sea, para la producción de cosas, si yo no tengo idea, tampoco le voy a pedir a la guía, le voy a poder pedir a la guía específicamente lo que quiero que me haga. O sea, hoy yo podría decirle a la guía, haceme un videojuego y te va a hacer un juego más o menos funcional, en muchos lenguajes ya lo hacen, pero finalmente no sirve para nada, porque toda esa parte creativa la guía no lo tiene. Y aunque vos le pidas que te cree una historia, que te cuente un cuento y que te invente algo, no hay ninguna posibilidad de que eso sea creativo. ¿Sí? Y esto no es una crítica ni para decir, los seres humanos somos mejores ni nada, sino que el funcionamiento de una IA es un funcionamiento estadístico, muy sofisticado. Pero buscan estadísticas, la IA en su proceso busca estadísticas. ¿Qué carácter viene después de este carácter? Y si razono y después cuando formé una palabra, cómo formo una frase. Y cuando formé la frase, cómo formo. Y si me preguntan tal cosa, cuáles son las posibilidades de respuesta. Y finalmente es toda una estadística alimentada por millones de información de gente que ya hace las cosas bien. Lo que te quiero decir es que lo que sea creativo de la IA realmente es una copia de otras cosas. Nosotros tenemos que conocer las herramientas, no solo la guía, sino conocer las herramientas como la escritura, la oralidad, el cuento y todo lo demás, para poder después decirle a la guía lo que queremos que haga y que nos ayude en esa elaboración. Pero la creatividad solo está en el ser humano, por lo menos hasta hoy, hasta el 2025 no tiene pinta todavía de mejorar esto. La IA mejora en un montón de procesos para engañarte de que es creativa, pero no hay ninguna posibilidad de creación todavía. Entonces, esa es una ventaja. Y la ventaja está en que yo puedo crear un videojuego, yo puedo crear una historia, yo puedo crear una música, yo puedo crear una pintura que realmente sea original, que tenga un sentido trascendental más allá de lo ordinario, más allá de lo que ya se hizo. Y ahí, cuando Matías decía, bueno, hay que jugar mucho porque hay que leer mucho para poder escribir y hay que jugar mucho para poder hacer videojuegos, también está esa parte en cuando yo me vuelvo una copia de otros, porque después cuesta encontrar el propio estilo. Y en el juego, aquellos que no sabían programar nada desde el primer día, pero que querían hacer un videojuego de algo que se les ocurrió, son aquellos que se volvieron finalmente multimillonarios. Aquellos que le contaron a otros de la industria y le dijeron, yo quiero hacer un juego así, y le dijeron, no, eso no tiene ningún futuro, son los que finalmente hicieron historia y crearon juegos que son épicos, que son trascendentes. Hay juegos maravillosos creados por una sola persona, les llevó 5, 6 años, 10 años algunos, porque no sabían ni programar, hicieron cosas maravillosas. Y el juego, hablábamos con Matías el otro día de Loop Hero, se llamaba Matías, Loop Hero, un juego precioso, simple, que es realmente maravilloso. Y eso no tiene nada que ver con la industria de los videojuegos, ni una guía podría haber jamás imaginado un juego de ese tipo. Ahora sí, porque ya alguien lo hizo. Y les aseguro que siempre hay algo nuevo por crear. Así que los insto a que usen la IA como una herramienta de trabajo, no para la parte creativa, que creen las cosas que mejor, que es lo mejor que podemos hacer como seres humanos. ¿Alguien más? Se fueron todos, Alejandro, me parece que nos quedamos solos. No pasa nada. No, pero quería compartirlo porque tengo la capacidad de escribir, yo puedo escribir las letras, pero no sé hacer música, entonces es Eh, como, no, me está bien. ayuda a completar esa parte, Sí, digamos, porque claro. después mis historias y eso,
Sí, las termino, o sea, soy yo el actor principal, el autor principal de todo mi repertorio artístico, digamos. Y, y- Pero y uno no tiene hay por qué cosas. hacer todo, y uno no tiene por qué hacer todo, o sea, yo tampoco sé nada de música, sé muy poco, y no podría, no tengo la capacidad para, ¿cómo es? Para escribir una partitura. Tengo la suerte, sí que tengo un hijo al que lo preparé para que aprenda mucho de música y él compone escribiendo partitura, entonces cuando necesito algo le pido. Eh, Está bien como práctica, Alejandro, apoyarse en la IA, pero te aseguro que si en algún momento puedes conectar con una persona que sea un compositor o que sepa un poco más de música, que no puede ser uno, no necesariamente es uno, pueden ser 10 tipos distintos para distintas cosas y puedes lograr cosas mucho más interesantes. En algún momento hay Sí, que ponerle a un ser humano. sí, sí, totalmente, totalmente. Me gustaría, o sea, usaría lo que yo hice como maqueta para decir, bueno, Claro, algo similar a esto, pero quiero agregar estas otras cosas también. claro, Porque exactamente, la IA me da una base, pero no llena todo lo que yo quiero que se claro. genere. Ok, yo no tengo absolutamente nada que hacer. Vamos a dar por finalizada la clase, si les parece. No sé si Matías, si querés decir algo más, si no, damos por finalizado. Y si se quiere quedar alguien, si vos, Alejandro, querés mostrar algo, se quieren quedar un rato más, nos quedamos, pero por lo menos la grabación la damos por finalizada acá. Si Matías no tiene nada que decir, yo les puedo mostrar un poco cómo quedó. Ok, entonces detengo la grabación, muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado y nosotros nos quedamos compartiendo un poquito de los juegos, Alejandro.